Parte 1. Dicen que Roma conquistó el mundo no solo con sus legiones, sino con algo más sutil y siniestro: la capacidad de absorber las creencias ajenas, de tomar a los dioses vencidos y vestirlos con toga, darles un nuevo nombre, ponerlos bajo las columnas de mármol, como si el espíritu de los pueblos derrotados quedara así domesticado, encerrado en un templo que no era suyo. Los romanos lo llamaban triunfo, pero era algo más profundo. Era la mutilación de un alma colectiva, el modo de asegurarse que ningún vencido pudiera recordar su antigua grandeza sin que esa grandeza oliera a incienso romano. Cada victoria traía consigo procesiones donde los prisioneros eran exhibidos como carne, pero también estatuas de bronce, ídolos de piedra, reliquias envueltas en telas ensangrentadas que desfilaban por las calles hasta llegar al Capitolio. Los senadores observaban, los sacerdotes murmuraban plegarias, y el pueblo entendía que no solo habían vencido a hombres, sino también a dioses. Roma los hacía suyos. Roma los despojaba de identidad y los convertía en ornamentos. Así, de Egipto llegó Isis, de Grecia, Apolo y Dioniso, de Cartago, Baal bajo otro nombre. Ningún altar era lo bastante fuerte para resistir el beso frío de Roma. Pero en los relatos más antiguos, en las tablillas que nunca se exhibieron, hay una sombra, un murmullo apenas registrado en las crónicas, una excepción. Una diosa que no pudo ser arrancada, que no pudo ser humillada, que no aceptó ser rebautizada ni recluida en un templo de mármol. Una presencia que quedó a la intemperie, como una herida que jamás cerró. Los historiadores de la época escribieron alrededor del vacío, pero jamás lo nombraron del todo, como si el nombre mismo fuera un peligro. No se trata de un mito cualquiera. No hablamos de supersticiones campesinas ni de pequeñas divinidades locales. Esta era una deidad que respiraba en las entrañas de su pueblo, vinculada no solo a los rituales de cosecha o a las plegarias de las mujeres, sino al pulso mismo de la guerra, a la sangre que se derramaba en los sacrificios y a la idea misma del destino. Roma intentó arrancarla, como arrancó a todas, pero lo que ocurrió entonces no fue un triunfo, sino un silencio incómodo, un silencio que todavía se percibe entre las ruinas cuando cae la noche y los muros parecen murmurar. Y aquí comienza nuestra historia, no en el momento glorioso de una conquista, no en el brillo de una procesión, sino en el rumor apagado de lo que Roma nunca pudo domesticar. La última diosa que escapó al mármol, la que jamás se dejó convertir en trofeo, aquella cuya sombra siguió caminando por los pasillos del poder mucho después de que los césares creyeran que todo estaba bajo su control. Porque a veces el mayor triunfo de un imperio no es lo que conquista, sino aquello que nunca logra someter, lo que permanece oculto, invisible, como un veneno lento en la sangre de la historia. Y Roma llevaba ese veneno en su interior, sin saberlo todavía. Parte 2. Roma tenía un arte oscuro y refinado, el arte de domesticar lo sagrado ajeno. No bastaba con derribar murallas, incendiar ciudades o someter a los ejércitos enemigos. El verdadero triunfo se medía en el silencio de los templos conquistados, en la obediencia de los sacerdotes extranjeros que ahora vestían ropajes romanos y entonaban plegarias en latín. Era un juego de apropiación lenta y meticulosa, un proceso que no destruía a los dioses, sino que los despojaba de su fuerza más íntima para vestirlos con una máscara de obediencia. A cada rincón al que llegaban sus legiones, llegaba también el afán de asimilar lo divino.
Roma sabía que un pueblo privado de sus dioses era un pueblo vencido para siempre, incapaz de levantarse. Y así, uno a uno, fueron cayendo los altares extranjeros. Los dioses de las colinas etruscas se fundieron con los propios. De Grecia tomaron los cuerpos espléndidos de Apolo, de Artemisa, de Hermes, renombrándolos con sonoridad latina. Hasta Egipto, misterioso y milenario, se rindió. Isis, la diosa de la maternidad, fue recibida con templos grandiosos, pero ya no era la misma. Era una Isis romana, inscrita en el calendario de los cónsules. Los romanos llamaban a esto interpretatio romana, como si todo lo que tocaban necesitara ser traducido a su idioma, domesticado bajo sus leyes. Lo que parecía hospitalidad era en verdad una cadena invisible. Era el triunfo definitivo, no el del hierro, sino el del espíritu, el de arrancar al pueblo conquistado su identidad más profunda. El Senado celebraba estas absorciones con orgullo, convencido de que así aseguraban la eternidad de Roma, y el pueblo lo aceptaba como un espectáculo más, sin comprender que detrás de cada dios encadenado había un mundo que se apagaba. Pero en esta coreografía de asimilaciones hubo una grieta, hubo una resistencia que no se anunció con espadas ni con rebeliones, sino con silencio. Los augures lo advirtieron en los sacrificios, cuando los hígados de los animales mostraban señales perturbadoras que nadie sabía interpretar. Los generales lo sentían en sus sueños, donde una figura femenina aparecía, envuelta en sombras, sin rostro claro, pero con una mirada insoportable que los seguía incluso al despertar. Algo se resistía, algo no encajaba. Los cronistas de la época intentaron suavizarlo, describiéndolo como un mal presagio pasajero o una interpretación incorrecta de los signos. Pero la verdad es que se corría un rumor creciente. Había una diosa que no aceptaba ser traducida, que no se dejaba arrancar de su tierra, que permanecía enraizada en lo invisible. Roma podía invocar todos sus ritos, podía organizar procesiones, podía enviar emisarios cargados de oro y sacrificios, y sin embargo, en torno a esa deidad, nada funcionaba. El Senado se inquietaba. La costumbre de someter a los dioses ajenos se había vuelto casi un ritual político. Un nuevo dios en Roma significaba un nuevo pueblo encadenado. Que una divinidad escapara a este destino no era solo una rareza, era un peligro. Porque si un dios podía resistirse, entonces también un pueblo podía recordar que no todo era propiedad de Roma. Y en ese vacío, en esa grieta que nadie se atrevía a nombrar, comenzó a gestarse una tensión oscura, un murmullo subterráneo que iría creciendo hasta convertirse en un secreto que marcaría el destino del imperio. Roma lo presentía, pero aún no lo sabía con claridad. Su mayor enemigo no estaba en las armas, ni en las rebeliones provinciales, sino en lo invisible, en lo que nunca se deja poseer del todo. Parte 3. Los rumores llegaron primero como un murmullo en los campamentos de las legiones estacionadas en Asia Menor. Soldados endurecidos por años de guerras, acostumbrados a la sangre y al saqueo, hablaban en voz baja, como si temieran ser escuchados por algo más que oídos humanos. Decían que en aquellas montañas, entre templos oscuros y grutas profundas, había un culto que no se parecía a ningún otro, consagrado a una diosa que no se dejaba nombrar sin estremecimiento. No era la dulzura de Isis, ni la danza luminosa de Afrodita, ni la claridad solemne de Atenea. Esta era distinta, vinculada al destino, al sacrificio, a un poder que parecía latir en la misma tierra bajo los pies de quienes osaban acercarse.
Las leyendas la describían como madre y verdugo a la vez, guardiana de la fertilidad, pero también devoradora de aquello que germinaba. No tenía un rostro único. A veces se la representaba con ojos de fuego, otras con un velo que cubría su faz por completo. Pero todos coincidían en un detalle perturbador. Sus imágenes jamás eran estáticas. Decían que la madera tallada de sus ídolos parecía palpitar, que el bronce que la representaba se ennegrecía con el tiempo como si rechazara ser contemplado, como si la materia misma se rebelara ante el intento de fijarla. Cuando estos rumores llegaron a Roma, no fueron recibidos como supersticiones. Al contrario, despertaron la codicia de los senadores más ambiciosos. ¿Qué mayor triunfo que arrancar a aquella deidad de su tierra y ponerla en las entrañas de la ciudad eterna? Convertirla en un trofeo no sería solo una victoria religiosa, sino un gesto político. Demostrar al mundo que ni siquiera las potencias invisibles podían resistirse al dominio de Roma. Pero junto a la ambición, crecía el temor, porque en los campamentos se contaban historias que ningún centurión lograba silenciar. Soldados que, tras presenciar rituales secretos desde las sombras, regresaban sin habla, incapaces de articular palabra durante semanas. Otros que enloquecían de manera súbita, arrancándose los ojos en medio de la noche, como si quisieran escapar de una visión que los perseguía incluso en sueños. Y algunos desaparecían sin dejar rastro, como si la tierra los hubiera tragado. Los sacerdotes oficiales de Roma, al escuchar estos relatos, ofrecieron una interpretación cómoda. Todo era exageración de mentes cansadas, supersticiones de provincias bárbaras. Pero en el Senado, los más astutos sabían que había algo más. El poder se reconocía por sus efectos, y si esta diosa era capaz de sembrar el pánico en hombres endurecidos por la guerra, entonces su poder era real y por lo tanto digno de ser poseído. Así comenzó la obsesión. Roma, que siempre había absorbido a los dioses ajenos como quien coloca un trofeo más en la vitrina del imperio, ahora se enfrentaba a un desafío distinto. Esta vez no bastaba con una procesión triunfal, con un templo erigido en el foro o con un nuevo sacerdote nombrado por decreto. Esta vez, la conquista debía hacerse en silencio, en secreto, como quien roba un fuego peligroso que puede incendiarlo todo si no se maneja con cuidado. Y en ese punto, la historia se tornó oscura. Porque Roma, en su soberbia, no comprendió que algunos dioses no se dejan trasladar sin consecuencias, que hay fuerzas que solo existen en el lugar donde fueron engendradas, y que intentar arrancarlas es despertar algo que no duerme del todo. Los rumores sobre la diosa viajaban por los pasillos del Senado como un susurro venenoso. Algunos la veían como la promesa de un poder sin límites, otros como una amenaza que podía corroer la base misma del imperio. Pero todos coincidían en una cosa: ignorarla era imposible. Era la primera vez que Roma se veía obligada a preguntarse si su poder tenía un límite en lo invisible. Y en esa duda nació el germen de una conspiración que cambiaría para siempre el destino de quienes se atrevieron a buscarla. Parte 4. El Senado, acostumbrado a disfrazar su ambición con discursos solemnes, fue el escenario donde se urdió la primera traición. No se habló en público, por supuesto. Nadie se levantó en medio de la curia para proclamar: «Debemos arrancar a esa diosa de su pueblo». No. Todo comenzó en corredores oscuros, en banquetes donde el vino corría demasiado y las lenguas se soltaban con cuidado calculado.
Algunos senadores veían en aquella diosa una oportunidad de inmortalizar sus nombres en los anales de Roma. No bastaba con conquistar territorios ni fundar colonias. Se trataba de conquistar lo inconquistable, de encadenar lo invisible y presentarlo como trofeo ante el pueblo. Había una gloria particular en aquello: robar un dios y hacerlo romano. Era una hazaña que trascendía el poder de las armas, pero no todos estaban de acuerdo. Una minoría, silenciosa y sombría, advertía que lo que se intentaba hacer no era prudente. Los dioses no se roban como estatuas, murmuraban algunos, ni se trasladan como prisioneros de guerra. Había un miedo extraño en sus palabras, un miedo que no se reconocía como superstición, sino como presentimiento. Y sin embargo, las advertencias fueron recibidas con burlas. En Roma, la prudencia solía disfrazarse de cobardía. El proyecto fue entonces disfrazado bajo el ropaje de una misión diplomática. No se hablaría de robo, sino de negociación. Una embajada, con obsequios y promesas, viajaría a las tierras donde aquella diosa era venerada. El discurso oficial: Roma reconoce la grandeza de vuestra divinidad y desea honrarla con un templo en la capital del mundo. Las palabras eran miel, pero en el fondo todos sabían que se trataba de arrebatar lo sagrado. Los conspiradores sellaron su pacto en la penumbra de una villa a las afueras de Roma. Se intercambiaron juramentos, se pronunciaron nombres que debían permanecer ocultos, y se trazaron planes con precisión militar. Lo que no imaginaron es que entre ellos mismos comenzaban ya las grietas, porque en ese juego de ambiciones ninguno confiaba del todo en el otro. Cada uno buscaba la gloria para sí mismo, la posteridad inscrita en mármol, la mirada del pueblo arrodillado aplaudiendo su triunfo personal. Fue allí donde se dio la primera traición. Uno de los senadores que inicialmente había jurado silencio filtró información a un grupo de sacerdotes romanos, buscando asegurarse un poder paralelo al de la misión. El conocimiento de la diosa se fragmentó en rumores contradictorios. Mientras la embajada oficial se preparaba para partir, un pequeño círculo de sacerdotes ya tramaba ritos prohibidos para atraerla a Roma por medios oscuros. Y en ese instante, Roma comenzó a dividirse contra sí misma. El imperio, que se presentaba al mundo como una máquina perfecta y unificada, ya estaba contaminado por la semilla de la discordia. Porque lo que debía ser un triunfo colectivo se convirtió en un campo de intrigas, en el que cada palabra era un filo y cada alianza un disfraz de traición. Nadie lo confesaba en voz alta, pero algunos empezaban a sentir que la diosa, incluso desde la distancia, ya los había alcanzado, como si se hubiera infiltrado en las mentes de quienes intentaban poseerla, sembrando sospechas, celos y delirios. Lo que estaba por suceder no era todavía visible, pero el aire en Roma se había vuelto más denso, más pesado. En los corredores del Senado, entre los muros fríos de piedra, las voces parecían resonar más de lo normal, como si alguien o algo escuchara en silencio. Y así, antes incluso de que la embajada partiera, Roma ya había empezado a pagar el precio de su soberbia, porque la diosa no necesitaba mover un dedo para defenderse. Bastaba con dejar que los hombres, en su ambición, se devoraran entre ellos. Parte 5. La embajada partió en silencio, sin trompetas ni vítores, como si la discreción fuera la única protección posible frente a lo que iban a buscar. Eran hombres escogidos, senadores menores con ansias de ascenso, generales veteranos, escribas hábiles
y sacerdotes cuidadosamente seleccionados, cada uno con la misión de arrancar lo sagrado, disfrazándolo de ofrenda diplomática. Llevaban cofres repletos de oro, tapices finos, ánforas de vino añejo y promesas escritas en pergamino. Todo lo necesario para enmascarar lo que en realidad era un robo. El viaje comenzó bajo un signo inquietante. Las naves que cruzaban el mar rumbo a Asia Menor encontraron tormentas repentinas, cielos oscuros que parecían nublarse solo sobre sus mástiles. 2 barcos se retrasaron por daños en las velas y uno desapareció sin dejar rastro. El informe oficial habló de piratas, pero los marineros supervivientes juraban haber visto algo más, un brillo extraño en el horizonte, como fuego que no ardía en la superficie del agua, sino debajo de ella, iluminando rostros en la profundidad. Cuando por fin arribaron a la costa, el ambiente era denso. Las aldeas parecían observarlos con un silencio que se sentía más pesado que cualquier griterío. Los líderes locales los recibieron con sonrisas diplomáticas, pero con ojos que no sonreían. La embajada fue conducida hasta las montañas, hacia un santuario escondido entre rocas negras y bosques espesos. Nadie hablaba demasiado en el camino, y los propios guías parecían temerosos de nombrar a la diosa. Fue allí donde comenzaron las desapariciones. Un escriba, encargado de registrar cada detalle del viaje, simplemente no despertó una mañana. Su lecho estaba vacío, sus tablillas rotas en pedazos, y en el suelo, como única huella, un símbolo grabado con ceniza. Un círculo rodeado de líneas quebradas que ninguno de los romanos supo interpretar. Un centurión juró que había escuchado pasos en la noche, pero cuando salió de su tienda no encontró nada, solo el viento agitando las ramas como voces que cuchicheaban. Días después, otro miembro de la misión cayó enfermo sin causa aparente. Su piel se volvió pálida. Sus labios pronunciaban palabras en un idioma que nadie reconocía, como si hablara en sueños que no eran suyos. El sacerdote más joven intentó exorcizarlo con plegarias romanas, pero fue inútil. El hombre murió con los ojos abiertos, como si viera algo que los demás no podían ver. Nadie quiso tocar su cuerpo durante horas, y cuando finalmente lo enterraron, el silencio de los locales fue más perturbador que cualquier llanto. La atmósfera entre los embajadores se tornó pesada. La desconfianza crecía. Cada conversación parecía cargada de sospechas, como si alguno de ellos estuviera ocultando lo que realmente había visto o escuchado en la oscuridad. Y algunos, aunque no lo decían en voz alta, comenzaron a pensar que no eran ellos los cazadores, sino los cazados. Finalmente llegaron al santuario. Era una gruta profunda, con muros cubiertos de inscripciones imposibles de leer, talladas en una lengua anterior incluso a la memoria griega. En el centro, rodeada de velas que no parecían consumirse nunca, se encontraba la reliquia de la diosa, un objeto envuelto en telas púrpura, tan custodiado por los sacerdotes locales que ni siquiera se atrevieron a mostrarlo de inmediato. La embajada ofreció sus regalos, pronunció sus discursos de homenaje, y tras largas negociaciones, los guardianes aceptaron ceder parte del culto. Pero algo ocurrió esa noche. Uno de los romanos juró haber visto a la figura de una mujer en la entrada de la cueva, cubierta con un velo oscuro, observándolos sin moverse, sin respirar siquiera. Cuando encendieron antorchas para perseguirla, no encontraron nada, solo huellas que se desvanecían en la piedra, como si hubieran sido borradas por manos invisibles. Así, con el corazón dividido entre la ambición y el miedo, los romanos emprendieron el regreso a casa, cargando con lo que habían arrancado.
Pero aunque llevaban consigo símbolos sagrados, aunque creían haber triunfado, en sus ojos había una sombra. Algunos no dormían en las noches, otros se negaban a hablar, y todos sabían que lo que habían dejado atrás no era un culto incompleto, sino algo que había quedado pendiente, como una deuda que Roma no podría pagar nunca sin consecuencias. Parte 6. Regresaron a Roma semanas después, con cofres sellados y semblantes que no eran los mismos que habían tenido al partir. El pueblo los recibió con curiosidad tibia, esperando ver desfilar el nuevo trofeo divino. Pero la procesión no fue anunciada. No hubo trompetas, ni flores en las calles, ni aplausos que acompañaran el regreso. Todo se hizo en silencio, como si los propios senadores quisieran ocultar que algo había fallado en aquella empresa. Porque, en efecto, no todo había vuelto. Los emisarios traían fragmentos, estatuillas menores, tablillas rotas, vasijas con símbolos pintados, pero la pieza central del culto, el corazón mismo de aquella religión, no estaba. Había quedado atrás, quizá negada por los sacerdotes locales, quizá perdida en las sombras de la cueva, o quizá, como algunos susurraban, nunca había estado dispuesta a dejarse arrancar. El objeto envuelto en telas púrpura había desaparecido misteriosamente en el viaje de regreso. Nadie dio una explicación clara. Los rostros de los embajadores hablaban más que sus palabras. Los ojos de los que regresaron parecían hundidos, como si hubieran visto demasiado. Algunos apenas podían sostener la mirada, otros reían de forma nerviosa, como hombres al borde de un secreto que los devora. Un escriba, interrogado en privado, confesó entre temblores que recordaba haber visto el cofre con la reliquia a bordo del barco, y que una noche, mientras dormían, escuchó pasos arrastrándose sobre la cubierta. Al amanecer, el cofre estaba vacío. Cuando esa confesión se filtró en los pasillos del Senado, fue recibida con desdén en público, pero con miedo en privado. El robo de los marineros, decían unos. El descuido de los custodios, murmuraban otros. Pero ninguno podía explicar por qué, en los días siguientes al regreso, varios de los emisarios comenzaron a mostrar comportamientos extraños. Uno se negaba a dormir bajo techo, asegurando que en cada sombra había un par de ojos que lo observaban. Otro se arrancaba la ropa durante la noche, balbuceando palabras en una lengua que nadie comprendía. Y otro, quizá el más respetado de todos, fue hallado de madrugada en el foro, de rodillas ante una estatua rota, llorando como un niño. Los templos oficiales recibieron las reliquias con ceremonias solemnes. Se ofrecieron sacrificios, se entonaron plegarias, se intentaron invocar los ritos aprendidos en tierras lejanas, pero todo fue en vano. El humo se elevaba recto, sin respuesta. Los augures, al examinar las entrañas de los animales, solo encontraban signos de confusión. Era como si las reliquias estuvieran vacías, como si hubieran llegado despojadas de su fuerza. La diosa no había viajado con ellos. El pueblo comenzó a murmurar. «Roma ha traído huesos sin carne», decían en los mercados. «Ha robado un cuerpo sin espíritu». Y las historias de los soldados que habían acompañado la misión empezaron a circular en las tabernas. Voces en la noche, pasos invisibles, símbolos que aparecían en las paredes de las tiendas y se desvanecían con el amanecer. Los senadores intentaron sofocarlos, rumores, proclamando que Roma había recibido un don sagrado. Pero en privado, en sus villas y en sus banquetes nocturnos, no podían ocultar el peso de la inquietud. Algo había quedado incompleto. Algo había escapado de su control.
Y lo más perturbador era la sensación, cada vez más fuerte, de que no era Roma la que había arrancado un fragmento de la diosa, sino la diosa la que había dejado en Roma un fragmento de sí misma, invisible, adherido a la mente de quienes habían participado en la misión. Se decía que al caer la noche, en los pasillos del Senado, se escuchaban murmullos que no pertenecían a ningún hombre, y que los que habían viajado ya no eran los mismos. Algunos hablaban en sueños, otros se despertaban gritando, y uno, antes de morir repentinamente, alcanzó a decir: «No la trajimos, ella vino sola». Parte 7. Roma había recibido los fragmentos, y sin embargo, nada parecía encajar. Los templos improvisados para honrar a la diosa permanecían vacíos, como escenarios preparados para una obra que jamás comenzaba. Los sacerdotes designados repetían gestos solemnes, pero no había respuesta. El humo de los sacrificios subía recto, sin curva, sin señal. Y la multitud, acostumbrada a ver milagros menores en cada invocación, comenzaba a susurrar que aquella diosa no había aceptado ser domesticada. En las calles corría un rumor que los senadores trataban de acallar, que el verdadero culto no estaba en los templos oficiales, sino en las sombras, en lugares ocultos, donde los hombres y mujeres que habían viajado con la embajada se reunían en secreto. Nadie sabía con certeza dónde, pero algunos decían que era en sótanos húmedos cerca del Tíber. Otros, que en las ruinas de viejas casas etruscas abandonadas, donde aún latían espíritus antiguos. Y todos coincidían en algo: las ceremonias eran distintas, sin la pompa romana, sin la teatralidad del foro, más bien con un silencio denso que hacía temblar a quienes se atrevían a escuchar desde lejos. Se contaba que en esas reuniones los participantes no rezaban, sino que guardaban un silencio absoluto durante horas, como si escucharan una voz que no necesitaba ser pronunciada. Alguien aseguraba haber visto símbolos grabados con sangre en las paredes, símbolos que se desvanecían al cabo de unos días, como si la piedra no soportara retenerlos. Otros hablaban de cantos susurrados, en una lengua que nadie podía reconocer, pero que resonaba en los huesos como un eco prehistórico. El Senado reaccionó con dureza. Emitieron decretos, prohibieron reuniones nocturnas, enviaron guardias a patrullar los barrios sospechosos. Pero el resultado fue el contrario al esperado. Cuanto más prohibían, más crecía el atractivo del culto en las sombras. Incluso algunos patricios comenzaron a asistir disfrazados, atraídos por la promesa de un poder distinto, de una divinidad que no respondía a la disciplina romana. Roma, que siempre había dominado a los dioses, ahora se veía acechada por un dios que crecía precisamente en aquello que el imperio no podía controlar: lo oculto, lo invisible, lo prohibido. Lo más inquietante era que los rumores sobre las reuniones venían acompañados de extrañas coincidencias. Un senador que se había opuesto a la misión murió de manera súbita, su rostro torcido como si hubiera visto algo insoportable. Un magistrado, en medio de una sesión pública, perdió la voz para siempre al pronunciar el nombre de la diosa en un tono burlón. Y en los barrios pobres, la gente comenzó a decir que habían visto a una mujer cubierta por un velo caminar en las noches, observando, sin que nadie pudiera seguirla. Los sacerdotes oficiales, temerosos de perder su autoridad, declararon que todo era superstición y locura popular. Pero en privado, algunos de ellos también comenzaban a buscar los lugares secretos, atraídos por lo que no podían controlar. Roma se fragmentaba, sin darse cuenta,
entre quienes querían forzar a la diosa a entrar en sus templos de mármol y quienes preferían seguirla en los corredores oscuros, donde parecía sentirse en casa. Y poco a poco, el pueblo empezó a entender una verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. Aquella diosa no se mostraba en el oro ni en las ceremonias, sino en la grieta, en el silencio, en la desobediencia. Y si Roma no podía poseerla, entonces Roma quedaba expuesta a ser poseída. Parte 8. El fracaso de los templos oficiales y el murmullo creciente de los cultos en las sombras encendieron la ambición de un grupo de sacerdotes romanos, hombres que durante años habían servido a los dioses de siempre con gestos repetidos y voces cansadas, pero que en secreto anhelaban algo más, un poder sin mediadores, sin senado, sin pueblo, un poder puro que pudieran invocar directamente. La diosa que Roma no había logrado domesticar se convirtió, para ellos, en la promesa de ese poder. No se contentaron con las reliquias rotas ni con las ceremonias vacías. Creían que, si la diosa no se manifestaba en los altares públicos, era porque esperaba un gesto mayor, un sacrificio que mostrara devoción verdadera. Así, en las noches más silenciosas, comenzaron a reunirse en sótanos húmedos, lejos de la mirada de los cónsules y los soldados. Allí, con tablillas arrancadas del santuario de Asia Menor, intentaban recomponer ritos prohibidos, torpes fragmentos de plegarias que mezclaban con fórmulas romanas. Lo que hicieron entonces nunca fue reconocido oficialmente, pero los rumores sobrevivieron al silencio de los siglos. Se dice que un grupo de estos sacerdotes decidió realizar un ritual no autorizado, un rito que exigía no animales, sino la entrega de lo más íntimo de cada participante. Un recuerdo, una promesa, una traición. Durante horas permanecieron en círculo, pronunciando palabras que no entendían del todo, rodeados de símbolos pintados en el suelo con vino que pronto comenzó a oler como hierro oxidado. Lo que ocurrió después nadie lo contó con claridad. Algunos decían haber escuchado risas que no eran humanas, risas que provenían de las piedras mismas. Otros hablaban de un viento que soplaba dentro de las paredes, un viento frío que apagaba las lámparas una por una, dejando a los sacerdotes en completa oscuridad. Y hubo quien juró que, al encenderse una última llama, vieron entre ellos a una figura que no había estado antes, una mujer alta, cubierta con un velo oscuro, inmóvil, observándolos en silencio. Al amanecer, la ciudad despertó con un rumor extraño. 2 de los sacerdotes fueron hallados sin vida en las escalinatas del Capitolio, con los ojos abiertos y los labios manchados de ceniza. Otro desapareció por completo. Su casa estaba intacta, su lecho aún caliente, pero no había rastro de él en toda Roma. Los demás guardaron silencio, y cuando fueron interrogados, se limitaron a negar con insistencia, aunque sus manos temblaban. El foro, al caer la noche, comenzó a transformarse. Testigos aseguraban escuchar voces femeninas en las columnas, como un susurro que se repetía sin cesar, interrumpido a veces por un eco que parecía burla. Algunos guardias rehusaban vigilar la zona, diciendo que sentían que alguien los seguía sin ver a nadie. Los comerciantes que trabajaban en los alrededores cerraban sus puestos antes del ocaso, convencidos de que algo caminaba entre las sombras de las estatuas. Los senadores, alarmados por los rumores, decretaron silencio. Se borraron inscripciones, se destruyeron tablillas, se prohibió mencionar los extraños sucesos. Pero la gente no necesitaba pruebas. El miedo estaba en las calles,
en los ojos de quienes regresaban tarde a casa, en los cuchicheos de las mujeres en las fuentes, en la desconfianza con que se miraban unos a otros. La diosa, decían los más atrevidos, no había sido vencida ni ignorada, había sido invocada, y lo había sido no por pueblos lejanos, sino por los mismos romanos que creyeron poder dominarla. Desde ese momento, la ciudad ya no pertenecía del todo a Roma. Había algo más caminando en sus pasillos, respirando en sus piedras, observando en su silencio. Y ese algo, aunque invisible, empezaba a hacerse sentir en la mente de quienes ocupaban los asientos más altos del poder. Parte 9. El Senado entero comenzó a resquebrajarse bajo el peso de un miedo que nadie se atrevía a nombrar con claridad. Al principio eran rumores aislados, un senador que juraba haber visto a su esposa murmurar plegarias en un idioma desconocido mientras dormía. Un general que despertaba gritando, asegurando que una mujer cubierta con un velo lo había seguido hasta su lecho. Un esclavo que, al barrer las escalinatas, escuchaba voces femeninas en el eco de los mármoles. Pero pronto, esas anécdotas se entrelazaron en una red que se extendía por todos los rincones de Roma. Las sospechas nacieron en silencio, pero crecieron como un incendio oculto. Nadie sabía con certeza quién era parte del culto secreto y quién no. En las villas más influyentes, las cenas se transformaron en escenarios de vigilancia disfrazada de cortesía. Cada gesto, cada mirada, cada palabra podía delatar simpatía hacia la diosa. Los aliados de ayer se volvían enemigos potenciales. La paranoia se infiltró en los pasillos del poder, tan densa como el humo que aún se elevaba de los altares fallidos. Hubo reuniones secretas en las que los senadores se acusaban entre sí de haber traído la maldición a la ciudad. Algunos proponían purgas, pero nunca se atrevían a ejecutarlas, porque en el fondo temían que la diosa castigara a quienes intentaran borrar su sombra. Otros aseguraban que el único modo de librarse de ella era rendirse por completo, dejar que su culto se expandiera en la ciudad sin obstáculos. Y otros, los más pragmáticos, callaban, convencidos de que el silencio era la única forma de sobrevivir. Los sueños se volvieron un campo de batalla. Hombres que jamás habían creído en visiones despertaban cubiertos de sudor, con imágenes nítidas que parecían más reales que la vigilia. La diosa velada caminando por los corredores del Senado, tocando con sus manos frías las estatuas de mármol. La diosa susurrando palabras incomprensibles al oído de los cónsules. La diosa sentada en el trono vacío, observando, paciente, como si esperara el momento exacto para revelar que el imperio ya no se gobernaba a sí mismo. La traición se volvió invisible. Nadie sabía de qué lado estaba cada quien. El miedo se infiltró en las familias, en los matrimonios, en los pactos políticos. Algunos senadores comenzaron a evitar dormir en sus casas, como si temieran que sus esposas o sus hijos fueran instrumentos de algo que se movía sin ser visto. Se decía que incluso en los banquetes, cuando el vino corría, algunos hombres sentían que el líquido tenía un sabor metálico, como si se mezclara con sangre invisible. Roma entera empezó a caminar con el pulso acelerado. El pueblo, aunque ignorante de las intrigas, percibía la tensión en el aire. El mercado se vaciaba más temprano, los templos tradicionales comenzaban a quedarse desiertos, y las noches se llenaban de pasos que no pertenecían a nadie visible. Lo peor no era lo que ocurría frente a sus ojos, sino la certeza de que lo verdadero sucedía en lo oculto, en lo no dicho. En ese clima de paranoia,
las palabras dejaron de ser instrumentos de confianza y se volvieron armas. Los discursos en el Senado ya no buscaban convencer, sino disimular, y cada hombre poderoso, al regresar a su villa, se preguntaba lo mismo en silencio. ¿Está la diosa afuera, en los callejones oscuros, o ya está aquí, dentro de nosotros, en nuestras familias, en nuestras mentes? Y esa pregunta, nunca respondida, se convirtió en la fractura más profunda del imperio, la certeza de que Roma ya no luchaba contra un enemigo exterior, sino contra su propio reflejo deformado. Parte 10. Las calles de Roma comenzaron a llenarse de un murmullo incesante. No es Roma quien la conquistó, es ella quien ha conquistado a Roma. Lo decían primero los esclavos en voz baja, luego los mercaderes en las plazas, hasta que el eco llegó a los oídos de los mismos senadores. Era un rumor que no necesitaba demostraciones, porque todos lo sentían en lo más profundo. La ciudad ya no se movía con el pulso del Senado ni con las órdenes del César, sino con una fuerza invisible que había penetrado en las conciencias. Los generales soñaban con batallas que nunca habían librado, campos de guerra donde sus legiones eran devoradas por una niebla oscura en la que solo se distinguía una silueta femenina cubierta con un velo. Algunos despertaban con gritos, otros con lágrimas, y más de uno prefería no volver a dormir, temiendo lo que vería en la siguiente noche. Había quienes confesaban en secreto que en los momentos más críticos de sus decisiones militares, escuchaban un susurro en sus oídos, suave pero imperioso, que los obligaba a actuar de un modo que no podían explicar después. En el Senado, las votaciones comenzaron a torcerse de maneras inexplicables. Un proyecto que parecía condenado al fracaso obtenía apoyo abrumador de la noche a la mañana, sin que nadie pudiera recordar exactamente cómo había cambiado de opinión. Un orador perdía el hilo de su discurso, mirando fijamente a un rincón oscuro de la sala, como si allí hubiera alguien que solo él podía ver. Y más de un senador, al salir de las sesiones, se detenía frente a estatuas antiguas, tocando el mármol con devoción silenciosa, como si esas formas rígidas hubieran cobrado vida. La violencia estalló en las calles sin motivo aparente. Peleas entre vecinos que nunca habían tenido disputas, incendios provocados sin explicación, soldados que se atacaban entre sí en plena guardia. El pueblo decía que era la diosa, extendiendo sus manos invisibles sobre la ciudad, sembrando discordia para demostrar que su dominio no necesitaba templos ni altares, porque ya estaba impreso en la sangre misma de los hombres. El clero oficial, incapaz de frenar el caos, comenzó a dividirse. Algunos sacerdotes proclamaban que la única salida era reconocer a la diosa como parte del panteón, aunque eso significara traicionar la tradición romana. Otros, en cambio, exigían un exterminio total de cualquier vestigio de su culto, convencidos de que solo el fuego y la censura podían devolver la calma. Pero en medio de esas disputas, lo que crecía era la certeza de que la decisión ya no dependía de ellos. Roma no mandaba sobre la diosa, era la diosa la que dictaba el rumbo de Roma. El pueblo, confundido y temeroso, empezó a reunirse en procesiones espontáneas, caminando en silencio por las calles, como si esperaran que la diosa se manifestara. Nadie sabía cómo comenzó, pero pronto eran miles los que recorrían la ciudad en filas interminables, sin cantos, sin plegarias, solo con un silencio que resultaba más inquietante que cualquier griterío. Los cónsules temían que aquella masa se transformara en rebelión, pero la multitud nunca atacaba,
Solo caminaba, como si respondiera a una orden inaudible. En las noches, Roma parecía otra ciudad. Desde los balcones se veían sombras moviéndose entre las columnas, figuras que desaparecían al ser perseguidas. Y algunos juraban que, en lo alto del Capitolio, se veía la silueta de una mujer velada, observando a la multitud desde la oscuridad. Nadie se atrevía a subir, porque todos temían lo que encontrarían allí. Así llegó el clímax de aquella historia. Roma ya no luchaba contra enemigos exteriores, ni contra rebeliones provinciales. Roma luchaba contra su propio reflejo, contra la certeza de que había querido domesticar a una diosa, y había terminado ofreciendo su propia alma. Porque en cada decisión del Senado, en cada pesadilla de los generales, en cada estallido de violencia en las calles, lo que latía no era la voluntad del imperio, sino la sombra de aquella última diosa que jamás aceptó ser trofeo. Parte 11. El desenlace llegó como una decisión tomada en la penumbra, sin aplausos ni proclamaciones. El Senado, acorralado por el miedo y la creciente sospecha de que ya no controlaba nada, optó por un silencio absoluto. Se ordenó borrar toda mención de la diosa en las actas oficiales, eliminar los nombres de los senadores implicados en la misión y sellar cualquier documento que pudiera dejar rastro de lo ocurrido. La historia debía desaparecer, como si nunca hubiera existido. Las reliquias, aquellas piezas incompletas traídas desde Asia Menor, fueron retiradas de los templos improvisados y llevadas a sótanos oscuros, donde nadie pudiera encontrarlas. Algunos decían que fueron enterradas bajo el Capitolio, otros aseguraban que fueron arrojadas al Tíber en la medianoche, envueltas en cadenas. La verdad se perdió, pero lo que sí quedó fue un vacío inquietante. Los lugares donde habían estado los objetos parecían impregnados de una sombra que no se disipaba, un frío que permanecía en las piedras aún bajo el sol. Los templos comenzaron a ser clausurados uno tras otro. Los sacerdotes que habían intentado doblegarla fueron desterrados o desaparecieron misteriosamente. Algunos murieron antes de llegar al exilio, como si la diosa cobrara un precio por cada traición. Las casas de los senadores que habían promovido la misión ardieron en incendios sospechosos, atribuidos oficialmente a accidentes domésticos, pero todos sabían que era parte de la purga. Y aún así, ninguno de esos gestos devolvió la tranquilidad. El pueblo, confundido, no recibió explicaciones. Solo vio cómo las procesiones se prohibían, cómo los rumores eran castigados, cómo el miedo se transformaba en silencio. Pero lo que nadie pudo evitar fue que las historias continuaran transmitiéndose en susurros. Madres que advertían a sus hijos que no pronunciaran su nombre en la noche, esclavos que compartían leyendas en las cocinas, soldados que juraban haber sentido una presencia durante sus guardias nocturnas. Roma intentó cubrirlo todo con mármol y decretos, pero la grieta ya estaba abierta. La diosa nunca fue admitida en el panteón, pero tampoco fue erradicada. No se le construyó templo oficial ni se le levantó estatua, y sin embargo, su sombra permaneció en la ciudad como una cicatriz invisible. Los augures, al examinar los signos, comenzaron a encontrar respuestas cada vez más ambiguas, como si la voluntad de los dioses estuviera contaminada por una voz que no querían escuchar. Y los sueños de los más poderosos siguieron siendo perturbados, aunque jamás lo confesaran en público. Roma decidió ocultar la herida, pero lo que se oculta nunca deja de respirar. El silencio impuesto se convirtió en su propia condena, porque lo prohibido adquiere más fuerza en lo secreto.
La diosa, al no ser reconocida, se volvió omnipresente en la sospecha, en el miedo, en el recuerdo de lo que no podía ser nombrado. Así, el imperio aprendió una lección amarga. Había derrotado ejércitos, había incendiado ciudades, había convertido en trofeo a cientos de dioses extranjeros. Pero esta vez, en lugar de un triunfo, había heredado un vacío que no podía llenar. Y en ese vacío, Roma empezó a escuchar un eco que no se apagaba. Era como si las piedras de la ciudad guardaran un secreto que nadie se atrevía a pronunciar. Un secreto que recordaba, noche tras noche, que no todo podía ser conquistado. Parte 12. Dicen que el tiempo borra todo, pero hay huellas que ni el mármol ni la ceniza logran sepultar. La última diosa que Roma no pudo convertir en trofeo no necesitó templos ni estatuas. Su victoria consistió en permanecer invisible, en extenderse como un rumor que atravesó generaciones, en sobrevivir precisamente porque fue negada. El silencio se convirtió en su altar y la sospecha en su plegaria. Los siglos pasaron y el imperio se hundió bajo el peso de sus propias contradicciones. Los bárbaros arrasaron murallas, los césares se sucedieron en una cadena de traiciones, y la grandeza de Roma se fue desmoronando en polvo. Pero en medio de ese derrumbe, entre los templos vacíos y las ruinas del foro, siempre quedó la sensación de que algo más seguía caminando entre las sombras, una presencia que no se podía nombrar, un eco que recordaba que Roma había intentado dominar lo indomable y había fracasado. Los cronistas posteriores, al revisar las crónicas oficiales, notaban espacios en blanco, menciones borradas, lagunas que no podían explicarse. Los más osados aseguraban que allí estaba la huella de aquella historia prohibida, la prueba de que Roma había enfrentado a un poder que no se dejó domesticar. Pero nadie se atrevía a escribir su nombre. Era como si incluso siglos después la advertencia permaneciera intacta. Nombrarla era invitarla. Recordarla era abrirle la puerta. La lección es oscura y por eso sigue viva. Roma se creyó eterna porque conquistaba ejércitos y encadenaba dioses, pero no comprendió que lo más peligroso no es lo que se puede derrotar, sino lo que no se deja poseer. La última diosa no necesitó destruir el imperio. Bastó con convertirse en espejo, reflejando su ambición desmedida, su soberbia, su hambre de dominio. Roma se miró en ese reflejo y descubrió su fragilidad. Y hoy, cuando otros imperios levantan sus columnas de hierro y fuego, cuando los hombres creen que todo puede ser comprado, domesticado o rebautizado bajo sus leyes, la sombra de aquella diosa sigue siendo una advertencia. Porque lo que Roma no pudo convertir en trofeo no desapareció. Se convirtió en cicatriz de la historia, en veneno que atraviesa los siglos, en voz que todavía susurra cuando los imperios creen que han alcanzado lo absoluto. Escucha bien ese murmullo, porque no es solo pasado. Cada ciudad que se levanta creyéndose eterna, cada poder que busca devorar al mundo bajo su nombre, lleva en sí la misma semilla de soberbia, y en cada soberbia la misma condena, el encuentro inevitable con aquello que no puede ser conquistado. La última diosa sigue allí, en la grieta, en la penumbra, esperando, no como trofeo, sino como advertencia. Y cada vez que un hombre, un pueblo o un imperio intenta olvidar esa lección, la historia vuelve a abrirse como una herida que jamás cicatriza.